Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde España, porque he visto que algunos estáis en América. Por ahí he visto buenas tardes desde Perú. Empezamos estas jornadas sobre la mediación como solución a los conflictos laborales. Mi nombre es Eva Blázquez, soy codirectora de estas jornadas. Actualmente trabajo como viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, aunque realmente siempre me he dedicado a ser profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Comentaros que estas jornadas están enmarcadas en la Escuela de Mediación de el IRMA. Ahora os cuento lo que es el IRMA. El IRMA es, para aquellos que no los conocéis, Fundación Instituto Laboral, le hemos cambiado el nombre recientemente, es un instituto justamente de mediación y arbitraje regional de la Comunidad de Madrid, donde se realizan mediaciones en el ámbito de los conflictos colectivos justo en el territorio de la Comunidad de Madrid. Es el IRMA, el cual tengo el honor de presidir su patronato. El mes de marzo inauguró la Escuela de Mediación, en la cual pretende no solamente realizar acciones que vengan en el beneficio, en el mejor conocimiento de los propios mediadores que ya tienen, obviamente, su formación, pero para la mejora de aquellos que están en el IRMA, sino que además tiene como objetivo dar a conocer la mediación en el ámbito laboral a todos aquellos que le puedan interesar, tanto porque en su trabajo sean abogados, graduados sociales o incluso aquellos trabajadores y empresas que no conocen estas posibilidades, para que sepan que lo pueden utilizar. Dicho esto, os doy la enhorabuena, por tanto, a esta primera jornada dentro de la Escuela de Mediación, que esperamos que sea la primera de todos ellos. Os presento un poco la jornada. La primera sesión de hoy hay una ponencia inaugural que corre a mi cargo sobre la mediación laboral y el clima en la empresa. Posteriormente hay una mesa redonda sobre los servicios de mediación laboral en el marco de la autonomía colectiva. En este caso tenéis la oportunidad de conocer a los patronos, al resto de los patronos, a dos de ellos, porque otros dos no han podido asistir, pero están bien representados de los diferentes partes, es decir, porque el IRMA es una fundación tripartita en la cual estamos representadas la administración pública, pero también las organizaciones empresariales, en este caso CEIN, y los sindicatos UGT y comisiones, y sus representantes van a estar aquí esta tarde también para dar su visión sobre la mediación laboral en el marco de la autonomía colectiva. La persona que moderará será el director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, Álvaro Rodríguez de la Calle, que tendréis oportunidad también de verle mañana en la mesa redonda posterior a la primera ponencia. Respecto a las sesiones de mañana, que también la introduciré yo, simplemente presentaré al ponente, será sobre técnicas de negociación, el método Harvard, que correrá a cargo de Fernando Bejerano, que es abogado y especialista en estas cuestiones, con posteriormente una mesa redonda que, como os decía, moderará también el director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que también es patrono de la Fundación Instituto Laboral, es decir, la que organiza, dirige, gestiona, en su caso, el IRMA. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar a otras comunidades autónomas que tienen organismos similares, y que creo que puede ser muy interesante conocer esa forma, ¿no?, de hacer mediación en diferentes lugares. Por último, el último día, el 29 de octubre, la primera ponencia de clausura será llevada a cabo por Beatriz Losada, que es justamente la directora del SIMA, que es el mismo organismo que el IRMA, pero a nivel nacional, a nivel de España. Y por último, volveremos a la clausura, que estaré yo misma acompañada del consejero de Economía, Empleo y Competitividad y del rector de la Universidad Complutense de Madrid. Presentada la marcha de estas jornadas, que yo entiendo que van a ser de gran interés, no presento a los participantes de la mesa posterior, puesto que luego tendréis la oportunidad de escucharles y seguramente os podrán ofrecer cuestiones de gran interés. Antes de empezar con lo que es la ponencia, me parece fundamental dar las gracias a María de Sande, que es la directora gerente de la Fundación Instituto Laboral, del IRMA, que
no puede acompañarnos hoy por motivos personales, pero sí que ha estado organizando y cuidando de que junto a la Fundación Complutense estas jornadas se pudiesen celebrar. Dicho esto, empiezo con lo que sería la ponencia. Y creo que lo más importante en este caso, porque estamos hablando de conflictos laborales, es empezar hablando de qué número de conflictos tendremos en esta materia, ¿no? Obviamente me circunscribo al territorio español, ya sé que algunos no sois de aquí, por aquí también veo a alguien que viene incluso de Nicaragua, veo que sois de todas las partes, bueno, de Chile también, madre mía, estáis en todos los sitios. Bueno, pues es importante conocer primeramente de cuántos conflictos estamos hablando. Fijaros, en 2019, en el orden social... Perdón, ¿hay algún problema? No, vale. Veo a otra persona en pantalla, pero no sé si... Bueno, pues continúo. En el orden social, ahora mismo en España, en el año 2019, hemos tenido 340.000 conflictos, de los cuales 252 aproximadamente han sido individuales, ¿vale? 340.000 conflictos laborales en 2019. Y fijaros que es posible que en 2020 vayan a elevarse, puesto que con todos los efectos que desgraciadamente tendrá el COVID en el mercado laboral, seguramente este número se aumentará exponencialmente, sobre todo no sé si tanto en 2020 como desgraciadamente en 2021, cuando realmente ahora mismo, como no sé si conocéis los que no estáis de aquí, ¿no? Pero me imagino que tendréis mecanismos similares a los ERTES. Cuando termine el funcionamiento de estos ERTES, posiblemente podamos encontrar pues un movimiento de extinciones de contratos, esperemos que no, pero bueno, es algo dentro de lo cual puede ser previsible, con lo cual los conflictos seguramente se elevarán. Como os decía, 340.000 conflictos, 252.000 individuales. Si a estos 252.000, ¿por qué os estoy hablando de los individuales? Porque los colectivos sí que es verdad, como luego explicarán posteriormente en la mesa que viene y en los días posteriores, sí que existen ciertos mecanismos de moderación, de mediación en el ámbito laboral, y los individuales son los que realmente se escapan de este concepto. Si empezamos son 340.000 conflictos y de los individuales son 252.000, si quitamos los que son en materia de seguridad social, obviamente no podíamos mediar en la parte de seguridad social porque estamos tratando con una administración pública, aunque también en nuestro sistema van al orden social, sin embargo, no van por conciliación, van por reclamación previa, es decir, que hay que agotar la vía administrativa. Quitamos estos, ¿vale? Y nos quedamos con aproximadamente 168.000 conflictos individuales, los cuales podrían haber sido evitados en parte si se hubiera mediado en ellos. Fijaros, de esos 168.000 que os comento, 92.000 terminaron en sentencia, 78 en desistimiento y solo 82.000 en conciliación. ¿Por qué? Porque hay una conciliación también en nuestro sistema, luego entraré en ello, que se produce en el propio procedimiento laboral. Pero fijaros, de estos 252 individuales, quitados los 167, quedaron 78.000 en desistimiento. Es decir, que muchos cayeron antes de la sentencia. ¿De acuerdo? O sea, que en conciliación fueron 82.000. Y para que os hagáis una idea de tiempos medios, que sí que es verdad que este concepto de tiempo medio corresponde a 2011, que es cuando el BBVA hizo el último estudio en estas cuestiones, tardábamos en el orden social 9 meses aproximadamente en resolver el conflicto, a lo cual si había un recurso de suplicación añadíamos aproximadamente 6 meses y si llegábamos a casación teníamos que añadir 15 meses. Eso es el tiempo medio que tardamos en el orden social. Y añado un elemento más para terminar de contextualizar esta cuestión. Es que según la encuesta del CIS de 2011, que es la última que tenemos, que es verdad que han pasado casi 20 años, el 23% de los encuestados entendían que los pleitos son tan caros que es mejor no ir ante los órganos judiciales. Simplemente para que veáis un poco el elemento, ¿no? Arrastremos esto, ¿no? Es decir, están primero los que no llegan porque se entiende que no vale la pena,
pero el conflicto está ahí. Es decir, nosotros estamos trabajando, puede haber un conflicto que nunca se solucione, pero ahí está. Con lo cual, los efectos que puede tener en en este caso, mal clima laboral. A todo esto añadimos todos los que van al orden social porque no hayan podido conciliarse, luego hablaré de ello, a través de la conciliación previa. Llegan 340.000 conflictos de los cuales 252 en sentencia. Volviendo a que, claro, estos conflictos quedan ahí también, esos 80.000 conflictos que yo os decía, con lo cual también puede generar el mal clima laboral. Una vez establecidos los datos, me gustaría entrar en la diferenciación importante entre lo que es conciliación, mediación y arbitraje, que no es lo mismo. La conciliación es cuando ante un tercero las partes intentan llegar a un acuerdo. El conciliador lo que intenta justamente es, bueno, pues que se llegue a este acuerdo intentando pues acercar a las partes, pero no dar soluciones. Es decir, simplemente genera un buen clima en ese momento para que lleguen a esa conciliación. La mediación es un paso más. En la mediación ya lo que estamos buscando es, tenemos un tercero, un mediador, que lo que va a dar es soluciones para ir acercando a las partes, las posturas de las partes. ¿De acuerdo? O sea, las posturas las va acercando, mientras que la conciliación no da ningún tipo de solución, intenta simplemente que acuerden, pero la mediación sí que va estableciendo posibilidades de acuerdo teniendo en cuenta lo que las partes están buscando. Y luego está el arbitraje, que como todos sabéis, pues es una resolución de un tercero en la misma línea que actúa un juez, pero fuera del ámbito de la solución judicial. En este punto me gustaría también hacer una mención a los derechos colaborativos. Es verdad que en España no existe una tradición en estas cuestiones, quizás ni siquiera tanto en la mediación ni en el arbitraje, pero menos todavía en el tema de los derechos colaborativos, y yo creo que son elementos fundamentales en el ámbito laboral. En el mundo anglosajón sí que existe digamos, seguramente también por la forma, ¿no?, que tienen ellos de tratar los conflictos, está muy enraizada todas las cuestiones de los derechos colaborativos, que es como una antesala a la mediación. Es decir, a lo mejor no necesitamos la mediación porque lo resolvemos. ¿En qué consisten estos derechos colaborativos? Bueno, pues consiste en que existen unos letrados que lo que intentan es buscar el acuerdo de las partes, pero no solo de una parte, es decir, que se ponen de acuerdo para que al final el conflicto se solucione convenientemente para ambas. Esto es fundamental para evitar los conflictos, obviamente, y cuando, fijaros como el letrado de los derechos colaborativos, este letrado que colabora en este punto de vista, en principio no debe luego representar a esos trabajadores o empresarios, en su caso, cuando van a los tribunales. Si esos derechos, la puesta en marcha de esos derechos colaborativos no llegan a un acuerdo, es cuando podríamos pasar a la mediación, que en este caso sí que hay un tercero que intenta que las partes puedan acercar sus presupuestos. Comentaros también que realmente tanto los derechos colaborativos, que sí que existe ya cierto margen ahora mismo en España, pero no para el ámbito laboral, realmente se está utilizando mucho en el ámbito del derecho de familia. En el tema de por ejemplo, de las custodias de los hijos en caso de separaciones, divorcios, ¿no? En esto sí que se está utilizando, igual que ha pasado con la mediación. De hecho, ya sabéis que existe una normativa, por ejemplo, de mediación arbitraje en el ámbito civil, que sin embargo no es utilizable en el ámbito laboral. Es decir, yo creo que el ámbito laboral le queda todavía un poquito para dar el salto que creo que es necesario, que luego cuando lleguemos a las conclusiones os lo pondré de manifiesto, ¿no?, que puede ser muy útil para este clima laboral necesario, pero para otras cuestiones más, ¿no?, y que creo que hay que apostar firmemente tanto por los derechos colaborativos como por la mediación. En cualquier caso, el tema de hoy es la mediación y a ello me referiré a continuación. Obviamente sabemos que en el orden social se da como muchas oportunidades al acuerdo. El artículo 63 de nuestra ley de jurisdicción social lo que nos dice es que, en general, antes de llegar a
el tribunal, tenemos que ir al órgano administrativo competente o bien a un órgano que asuma estas competencias desde el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, ahora os comento esta cuestión, para intentar resolverlo antes de llegar al orden jurisdiccional. Es decir, hay una apuesta total por resolver estas cuestiones fuera del ámbito judicial. Órgano competente que en la actualidad son los órganos de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid tenemos el SMAC, el cual depende del director general de Trabajo, Álvaro Rodríguez de la Calle, que es el moderador de la mesa que luego seguirá a esta ponencia. Pero además, no solamente apuesta por ir a esta posibilidad, sino que es posible también ir por el camino que nos da el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que las agentes sociales firmen acuerdos interprofesionales o convenios colectivos donde establezcan medios extrajudiciales de conflicto. En este caso, por ejemplo, es lo que hicieron para fundar el IRMA. ¿De acuerdo? Entonces, sería otra opción. Sí que es verdad que estos organismos, como luego me referiré, en la mayoría de los casos lo que hacen es resolver conflictos colectivos, pero tienen la posibilidad de hacer también la resolución de conflictos individuales. Alguna cuestión más. Comentaros que la conciliación es obligatoria en lo individual casi para todo, excepto para algunos procedimientos rápidos, como por ejemplo modificación sustancial de condiciones de trabajo individuales, movilidad geográfica, vacaciones. Sí que la colectiva está más reducido porque, por ejemplo, no es obligatorio para impugnación de convenios colectivos, para impugnación de despidos colectivos, pero quitando para estas cuestiones, y que no significa que no puedan utilizar esta conciliación o esta mediación, sino que lo que significa es que no es obligatorio para entrar en el órgano judicial. No es que esto, por cierto, en esto del ámbito laboral no es que sea algo nuevo. Fijaros, la OIT tiene en el año 1959 ya una recomendación sobre este uso de estos medios como favorables para alcanzar acuerdos. Como os decía, fijaros además una cosa que sí me interesa que os deis cuenta. Cuando hablamos del SMAC, casi es el nombre que tienen todos los organismos de conciliación previa. SMAC significa Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Lo que ocurre es que realmente hay una apuesta casi generalizada por organizar conciliación casi en todas las comunidades autónomas. La única excepción es el Orecla en Cantabria y Tamiz en Baleares, en los cuales esta conciliación, más que conciliación previa, se convierte en mediación, puesto que se hace a través de estos órganos especiales creados vinculados al artículo del Estatuto de los Trabajadores y que os decía antes que se puede crear mediante convenio colectivo o acuerdo interprofesional. Os doy unas cifras también de los datos respecto a las conciliaciones previas. Fijaros, en España, en 2019, siempre refiriéndome, claro, porque todavía no tenemos los datos de 2020, ha habido 463.000 conciliaciones, ¿de acuerdo? En todos los organismos que se dedican a la conciliación y a la mediación, incluidos estos que os decía, el Orecla y el Tamiz. De estos 443.000, un tercio han llegado a acuerdo, un tercio no han llegado a acuerdo y un tercio han desistido o han quedado sin efectos. Fijaros que es lo que os decía antes cuando mirábamos los datos en relación a los órganos judiciales, lo que se va perdiendo, los conflictos que se van dejando de solucionar, primero porque las partes deciden no entrar, aquí en este caso por desistimiento y luego posteriormente en el propio órgano judicial otro montón de conflictos que se quedan sin resolver. O sea que estamos viendo que esto puede ser un gran problema a la hora de que las relaciones laborales marchen bien. Como os decía, un tercio aproximadamente de acuerdo. Y luego, además, 15.000 euros, ¿en qué estaría yo pensando? 15.000 conflictos que se han resuelto individuales en el ámbito de los órganos de solución extrajudicial vía acuerdo interprofesional, es decir, por ejemplo, nuestro IRMA u otros organismos similares. En cualquier caso, como os decía, hay una preferencia, una prevalencia de la conciliación frente a la mediación como cuestión de resolución de conflictos colectivos.
En cuanto a la mediación, ¿qué ventajas tiene la mediación? ¿En qué consiste la mediación? Bueno, pues primeramente tiene como uno de los elementos fundamentales es que es más flexible que los órganos judiciales. Es decir, el procedimiento está menos tasado, está más abierto y, por tanto, tenemos más posibilidades de conseguir un acuerdo sin ir taxativamente ante el órgano judicial. Por cierto, se me olvidó comentar que en el sistema español, fijaros que lo importante que es la conciliación, que además tenemos una segunda conciliación ante el órgano judicial, que ya lo dije al principio, recordarlo. O sea, que sí que se apuesta por esta conciliación, aunque yo, desde mi punto de vista, creo que lo que debería haber más posibilidades es justamente de actuar a través de la mediación. Trámites, por tanto, flexible ante órganos individuales o colectivos, voluntario, siempre voluntario, que las partes voluntariamente acudan. Sí que es verdad que en estos acuerdos interprofesionales hay una mediación colectiva que sí que es obligatorio porque así se recoge en estos instrumentos colectivos que luego se referirán a lo largo de las ponencias de esta jornada. Pero ahí está la voluntariedad, es decir, son los propios agentes sociales los que se obligan a ir a estos organismos. En el caso de una mediación individual, serían las partes las que deben de, en común acuerdo, acudir. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si por ejemplo queremos ir al IRMA, que luego os comentaré que hay alguna posibilidad de ir a hacer mediación individual, tiene que haber un acuerdo entre las partes, no sobre el contenido, obviamente, porque ya entonces terminaríamos, sino sobre la posibilidad de ir allí. Es decir, las partes están de acuerdo con que vamos a ir, en vez de seguir el trámite de la conciliación previa del SMAC, hemos decidido ir a la mediación que ofrece el IRMA individual para las partes, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando se llega a un acuerdo, cuando el mediador ya ha puesto de acuerdo a las partes, este acuerdo sí que tiene fuerza ejecutiva y, por tanto, tiene el mismo valor que una sentencia y puede ser, por supuesto, impugnado en su caso. Si hubiera algún tipo de efecto, ahí no entro. Tienen que ser sistemas gratuitos, en principio. Quiero decir que la administración pública... digo en principio porque otra cosa es cuando hablamos de los derechos colaborativos, en el cual pues, bueno, uno puede pagar a sus letrados. Aquí estamos hablando de una mediación que debería de hacerse desde la administración pública, dar esta oportunidad de gratuidad a las partes. ¿Qué es lo que os decía antes de la mediación? Bueno, pues se trata de acercar posturas para conseguir un acuerdo. Pasito a pasito, ir viendo cómo las partes se acercan a ese acuerdo. ¿Cómo debe de ser ese mediador? Pues obviamente un mediador imparcial. No se trata de asesorar a las partes. Las partes pueden ir a una mediación con asesoramiento. Aquí se trata de una persona que es independiente y que busca el acuerdo de las partes sin ningún interés y sin parcial. Tiene que ser proactivo, tiene que tener una actitud positiva, saber escuchar y facilitar el acuerdo, ser un facilitador. Obviamente, para esto es necesario pues, una formación adecuada en estas técnicas. Por eso yo creo que una de las ponencias importantes, interesantes, son todas, de esta jornada justamente es la de mañana en cuanto a las técnicas de negociación de Harvard, que es uno de los métodos que más se utiliza. Porque es importante que los mediadores, aparte de tener estas características propias, personales, tengan competencias transversales, que serían estas, pero aparte tengan una formación en la materia y en técnicas de negociación. ¿Qué tenemos en la regulación actual respecto a todo esto? Pues fijaros si existen en el ámbito del derecho laboral español opciones de mediación. ¿Cuándo se menciona la mediación? Empezando por el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores. Fijaros, en nuestro Estatuto de los Trabajadores, en el convenio colectivo no se pone contenido mínimo apenas, aparte del ámbito territorial, funcional, etcétera. Pero uno de los elementos que sí que señala que hay que establecer son medios de solución extrajudicial de conflictos colectivos. Fijaros si es importante. Tenemos procedimientos, por ejemplo, la propia normativa de la huelga, lo que pasa es que está un poquito antigua porque es del año 77 y ha pasado un poquito de tiempo, pero, por ejemplo, también hay un procedimiento aquí regulado para intentar la mediación entre las partes antes de ir a otras circunstancias. La verdad que es un procedimiento que está obsoleto y no se utiliza mucho, pero en nuestro propio Estatuto de los Trabajadores, en nuestra norma laboral, encontramos más. Encontramos en los procedimientos en el periodo de consultas de los despidos colectivos, de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o bien también en los descuelgues de convenio colectivo. En todos ellos se establece la posibilidad de que se establezcan fórmulas de solución extrajudicial de conflictos
¿Para qué? Pues para evitar pues que si las partes y los agentes sociales, si el empresario no se pone de acuerdo con los sindicatos, con los representantes, puedan llegarse a un acuerdo de esta forma. Es decir, una forma de posibilitar. La mediación laboral aquí puede hacer un papel fundamental. Y también tenemos una mediación que es la de la Comisión Paritaria de los Convenios Colectivos, que son aquellos que interpretan el funcionamiento de los convenios colectivos y que además pues también tienen esta función de resolver en cierto modo los conflictos que vayan surgiendo. Me paso ahora a lo que son ya los propios medios de solución extrajudicial de conflictos colectivos, que es principalmente el ASAC. Hay un organismo que se llama SIMA, que ya os decía que el tercer día vendrá la directora con la ponencia final a hablar de este sistema, que está regulado por el 5º acuerdo. El ASAC, fijaros, es el 5º acuerdo que tiene una vigencia hasta 31 de diciembre de 2016. Me vais a decir, bueno, pues ya ha terminado. No. Prorrogado 5 años y que esperamos que seguramente en breve podrá haber un nuevo texto, pero que lleva funcionando muchos años y que busca pues esta solución extrajudicial de conflictos cuyo ámbito va más allá de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? O bien que el conflicto va más allá, también se refiere a empresas que tengan centros, estoy viendo algún, luego comentamos las preguntas, ¿vale? Voy a intentar dejar 10 minutos para comentar lo que estáis diciendo. El que tiene esta función, ¿no? El ASAC, ya os decía, de intentar llevar a cabo la mediación, en su caso el arbitraje, aunque arbitrajes son muy pocos, de estos conflictos que van más allá, conflictos colectivos que van más allá del ámbito de la comunidad autónoma, que se trate de centros de empresas con centro de trabajos más allá del ámbito de una comunidad autónoma. No voy a entrar en estos conflictos que son colectivos porque obviamente ya hablarán extensamente el último día. Y claro, en cada comunidad autónoma, empezando en el año 98 por el País Vasco, empezaron a organizar sus propios sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, que en este caso se trata de la resolución de conflictos colectivos para que tengan un ámbito en el propio comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Que tampoco voy a hablar de ellos porque van a hablar posteriormente vais a hablar, vamos, la mesa siguiente es justamente sobre este tema. Pero lo que yo decía, que es que estos organismos autonómicos, en algunos casos, en su propia regulación, establecen la posibilidad de mediaciones individuales y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que también se pueden hacer mediaciones individuales, puede utilizarse. Siempre que haya acuerdo de las partes están de acuerdo en ir y puede celebrarse. Una de las cuestiones que, fijaros, creo que es importante reflejar aquí es que ya veo que en el chat habláis del SMAC y luego, por supuesto, que entraré en el tema que estáis comentando. El SMAC no hemos podido porque el SMAC de la Comunidad de Madrid entra dentro de la jurisdicción de la Viceconsejería de Empleo y obviamente depende del Director General de Trabajo, de Álvaro Rodríguez de la Calle. No hemos podido poner en marcha la conciliación telemática porque resulta que existen unas normas del año 79 que nos impide adaptarse hasta que se cambie la normativa desde el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque es que la legislación laboral en España es nacional y luego la gestión es del ámbito autonómico. Sin embargo, en estos organismos sí que lo hemos podido poner y yo creo que es una cuestión bastante interesante ver cómo está funcionando, aunque solamente por el momento se ha hecho con conflictos colectivos, la mediación telemática, lo cual pues abre también una gran posibilidad, no solamente en tiempos de COVID, que obviamente tenemos estos problemas sanitarios, sino también abre una posibilidad en el futuro. Pero vuelvo a decir, existe la posibilidad de llevar a cabo conflictos individuales. Todos no. Solamente aquellos que no tengan un elemento sancionador. Es decir, es verdad que un despido individual no se podría llevar tal como están, digo en el IRMA. En otros hay que ver en cada una de las comunidades autónomas y para esto habrá que escuchar a los ponentes de la mesa de mañana, donde se establecerá pues en cada una de las comunidades, porque es una cuestión que debe de acordarse por los agentes sociales, qué conflictos se pueden llevar. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se podría llevar un conflicto de cuantías, por ejemplo, ¿no? Que es importante, ¿no? No de despido porque es sancionador, pero sí que hay un margen en estas cuestiones.
¿Qué conclusión? Y voy terminando porque me gustaría tener en cuenta, vamos, contestar las preguntas que estáis haciendo antes de terminar. ¿Qué beneficios tiene la mediación en su caso? Bueno, pues la mediación tiene diversos beneficios. Beneficios individuales del punto de vista psicológicos y del punto de vista económico. Psicológicos, obviamente. No es lo mismo terminar un conflicto en un cierto límite de tiempo que poder extenderlo y tener que ir al órgano judicial o incluso que luego se recurra. Quiero decir que todo lo que nosotros adelantemos en el tiempo, esa solución del conflicto, obviamente va a ser en beneficio de las personas que lo sufran. Además, a nivel económico, obviamente, pero no solamente por el gasto que puede llevar, porque, bueno, hay una justicia gratuita en su caso, si se necesita, además. No, digo también en el sentido de, imaginemos, por ejemplo, que se trata de un despido. Ya sé que los despidos individuales ahora mismo no se pueden llevar, por ejemplo, por el IRMA. En otras comunidades sí se pueden llevar. Pero si apostamos por una mediación generalizada, que es lo que yo estoy aquí defendiendo, una mediación individual, ese dinero, por ejemplo, de una indemnización se pone mucho, o incluso, bueno, cuando se lleva por conciliación, por el SMAC, se llega a un acuerdo, ese dinero lo tienes antes y además es un beneficio también para la sociedad, porque ese dinero se pone en funcionamiento, en circulación con anterioridad y, sin embargo, en otro caso está parado, ¿no? Quiero decir que solucionamos el conflicto antes. ¿Para la empresa es positivo? Pues yo creo que también. ¿Por qué? Pues porque el clima laboral, cuando el conflicto se da dentro de cuando todavía está en funcionamiento la relación, obviamente si es una extinción ya no es lo mismo, pero si se trata de todo el tipo de conflictos que se dan durante la relación laboral, no es lo mismo resolverlo por un acuerdo que se haya llevado a cabo en una conciliación o en una mediación, porque las dos partes han acordado, han concluido, han quedado bien, por decirlo de alguna forma. Esto es, en el clima laboral es fundamental. Si nosotros llegamos a un juicio, obviamente esto se enquista y puede dar lugar pues a que las relaciones no sean las más beneficiosas para ninguna de las partes, con lo cual es beneficiosa en todo caso. Desde el punto de la administración pública, pues es un ahorro de costes judiciales. Cuanto antes el conflicto se resuelva, pues mejor. Insinuamos a los órganos judiciales, además, en beneficio de aquellos que no lleguen al acuerdo, porque sí que es verdad que no habrá tanto conflicto a resolver en los órganos judiciales y también irán más rápidos. Económicamente se resuelven y también incluso, y fijaros, hasta la propia imagen de la justicia, porque si nosotros tenemos más posibilidad de tener el tiempo para resolver judicialmente el conflicto, también se puede hacer de otra forma y da una mejor imagen y, como os decía, se reducen los tiempos. Pero además, fijaros también otras cuestiones. Cuando nosotros tardamos en llegar a un juicio 6 meses, pues primero es más difícil llegar a un acuerdo, por ejemplo, en conciliación ya judicial, porque cuanto más tiempo pasa, más se enquistan las cuestiones, ¿no? Entonces, es fundamental hacerlo lo antes posible y además porque incluso a nivel de prueba, por ejemplo, a nivel probatorio es mucho más fácil fijarla al principio del conflicto que posteriormente, ¿no? Quiero decir que, en definitiva, buen clima laboral evita, ¿no? Cuestiones psicológicas que puede dar lugar el tener un conflicto abierto, ahorra costes también a la Administración de Justicia, pero también puede ahorrar a las partes y yo creo que lo que es más destacable para mí es el buen clima que genera cuando las relaciones laborales siguen vigentes. Bueno, pues esto era un poco lo que quería comentaros en esta ponencia inaugural y a partir de aquí pues voy a entrar en vuestras preguntas. A ver. El acuerdo de mediación es ejecutable ante vía judicial de la misma forma que lo es un acta de conciliación, un lado arbitral o una sentencia, claro. Es ejecutable igualmente, claro, tiene el mismo valor una vez que llegan las partes a un acuerdo. ¿Qué materias no tiene obligación de mediación haber reconocido el procedimiento de mediación en el convenio? ¿Qué materia no tiene obligación de mediación? Bueno, de mediación o conciliación, porque realmente lo que se hace en individual es conciliación previa, ¿no? No tiene obligación de mediación. Una vez reconocido el procedimiento, no entiendo la pregunta, perdona, Santiago, Santiago Clemente, si me la puedes aclarar, te la contesto si sé. Guillermo, a la vista del desastre, bajo mi punto de vista y otros compañeros, bueno, aquí nos conciliación en el SMAC, dando lugar que caducan. A ver, el SMAC. El SMAC es verdad que es un organismo que es necesario modificar y mejorar. Tenéis que tener en cuenta que el SMAC sufre lo mismo que ha sufrido todo el mundo
en el COVID, ¿no? Es que es una cuestión sanitaria y que tenemos que preservar también lo que son la salud, no solamente de todas las personas que van allí, sino también de los trabajadores, con lo cual, pues sí que es verdad que se ha ralentizado y además hemos tenido un parón por el tema del COVID y existe pues un número importante de procedimientos, pero caducidad en la reclamación por despido, quiero decir, se está emitiendo un certificado, por lo menos en la Comunidad de Madrid, un certificado para que se pueda presentar cuando no se celebra ante los tribunales y se cuida justamente de que no ocurra esta caducidad de los 20 días en caso de despido. Otra cuestión es que a veces, y yo lo entiendo que lo hagáis los letrados, que los presentéis, a la vez que presentáis la conciliación previa en el SMAC, vayáis al orden judicial y presentéis la demanda para ganar tiempo porque sabéis que va a ser complicado llevarlo. Pero vamos, creo que se ha cuidado esto de que no caduquen los procedimientos de despido porque es importante. Una acción de despido no puede caducar nunca. No se puede permitir porque realmente causa un daño importante. En fin, es mejorable, todo es mejorable y en ello estamos. ¿Qué materias quedan excluidas de mediación en el ámbito laboral? No queda excluida, en principio, ninguna. Otra cosa es lo que os decía, que la conciliación en la ley exige la conciliación previa en muchas materias y excluye en algunas pocas. Mediación yo creo que podríamos hacer en cualquiera, excepto, obviamente, seguridad social. ¿Por qué? Porque la mediación solo puede ser entre privados, nunca con una administración pública. Y esos son los casos que cada día vuelve alguna cuestión sobre Fogasa y demás. Todo lo que no tuviera que ver con la administración pública se podría hacer una mediación. No se pueden consultar resoluciones con la debida protección de datos. Resoluciones no se pueden consultar, obviamente, son como, no hay, quiero decir, no es como son las sentencias, porque esto es un acuerdo de las partes, no están en ningún sitio, lo que preguntaba Marta. ¿Cabe mediación entre instituciones y planes de igualdad? Entre instituciones, ¿qué entendemos? Instituciones, organizaciones empresariales y planes de igualdad, claro, por supuesto. ¿Por qué no? Aunque realmente, quiero decir, si estamos hablando de alguna, por ejemplo, si la Inspección de Trabajo pone algún tipo de sanción por no cumplir con un plan de igualdad, en ese caso sí que no sería posible. Es decir, siempre que estemos hablando de instituciones privadas, es decir, una empresa, a mí me parecería una cuestión que, como ahora tenemos que en los planes de igualdad, de acuerdo con la nueva normativa, es necesario esa negociación, pues en el caso de que no se llegase, la mediación quizás, sí que es verdad que el empresario puede seguir para adelante y establecer el plan de igualdad porque la obligación recae sobre él, pero una mediación también podría ser importante en una cuestión como esta. Porque yo creo que ¿por qué no? Quiero decir, yo creo que la mediación es una técnica que puede servir en cualquier caso. Yo creo que Marta ha preguntado 2 veces, creo que está resuelto. No sé si hay alguna cuestión más. ¿Qué materia no tiene obligación de mediación de haber reconocido el procedimiento de mediación en el convenio colectivo? Es que no entiendo la pregunta, decía Santiago. En el convenio colectivo. En el convenio colectivo entiendo que los convenios colectivos ahora mismo si hablamos de la organización de la SEC, en este caso, además, no se entiende que es antes. O sea, quiere decir, hasta el cuarto era obligatorio que los convenios colectivos se adhiriesen a él. Ahora funciona de distinta manera. Es decir, si no te adhieres, si no dices que no, se entiende que estás adherido. Y en cualquier caso, todos los conflictos colectivos que se den en los elementos señalados a nivel nacional, pues sí que deben de ir por el SIMA, ¿no? para resolverse. Sí que es verdad que en el caso de los convenios colectivos de interpretación y cuestiones de este tipo, tienen que pasar antes por las comisiones paritarias. Buenas tardes en Burgos. Por aportar algo a lo dicho, decir que tenemos implantada la mediación intrajudicial de los juzgados de lo social en temas que sean mediables. Se hace antes del acto del juicio. Bueno, claro, esas cosas están bien, pero yo creo que sería bueno hacerlo antes del juicio. El problema realmente es que, claro, es de volumen, ¿no? Es de volumen, ¿no? El problema que a veces nos encontramos es que hay tal volumen que es difícil mediar todo lo que llega. Por eso yo creo que una buena opción es, pues es verdad que los diferentes sistemas de SMAC vayan evolucionando cuando se pueda, no en el momento de la pandemia, porque el momento ahora mismo no es el momento, es imposible, pero cuando salgamos de esto, intenten buscar esta mediación que además también estos organismos que tenemos vía acuerdo interprofesional vayan abriéndose a la mediación individual también. Para eso necesitamos mediadores.
y tenemos muy buenos además en los organismos que existen, pero también es necesario que las nuevas generaciones apuesten y se formen en estas cuestiones. Y sería interesante, obviamente, esto que comentas. Ojalá todo el mundo pudiera pasar por una mediación antes de llegar al juzgado. Pero vuelvo a decir lo mismo, tiene que haber algún tipo de acuerdo entre las partes. Lo que no se puede hacer es obligarlas, a no ser que lo pongamos en los procedimientos SMAC y demos ya directamente en estos órganos administrativos esté incluido. Si no es así, es necesario el acuerdo de las partes. Mira, Santiago me lo va a aclarar. Una vez que está establecido el procedimiento extrajudicial de conflictos en el convenio colectivo, existe alguna materia que no sea obligatoria acudir al procedimiento de conciliación, es decir, que la impugnación de un convenio. ¿Entendido? No, perdón, sí, os comento, Santiago, perdona. Lo que quiero decir es que la Ley de Jurisdicción Social establece que no existe necesidad de ir a la conciliación previa en caso de impugnación de convenios colectivos, en caso de, por ejemplo, de impugnación de despidos colectivos, lo que no significa, o sea, es decir, yo puedo ir a los juzgados directamente según lo que dice la Ley de Jurisdicción Social. Otra cosa es que los acuerdos interprofesionales en los cuales se han regulado estos sistemas recojan que sí es obligatorio en diferentes sectores o para diferentes conflictos concretos y lo acuerden de esta forma y tengamos que ir a estos. Son dos cosas diferentes. Esto ya se ha hecho por convenio, no por la ley de jurisdicción, que es lo que os decía yo, que la ley de jurisdicción es la que establece estas excepciones, es decir, te dice, es obligatorio siempre a conciliación, excepto previa, excepto tal. Y luego, aparte, están estos instrumentos colectivos, de estos convenios colectivos, acuerdos interprofesionales que crean estos organismos tipo el SIMA, tipo el IRMA y que establecen, por ejemplo, en el ASAC, que es obligatorio ciertos conflictos llevarlos sí o sí, excepto cuando los convenios colectivos de sector o de empresa, en su caso, pudieran decir que no se adhieren. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con ello. ¿Y en la mediación individual el mediador se reúne por separado con las partes? No debe reunirse por separado con las partes. Yo creo que, o sea, porque volvemos a lo que comentaba al principio Rosa, la idea es que no es un asesor. Incluso si se reúne con las partes podría perder su frescura, ¿no? o su imparcialidad. Yo creo que lo ideal es que el mediador, lo que debe hacer el mediador es oír a unos y a otros para poder llegar a alguna conclusión. Entiendo que es el procedimiento adecuado, no reunirse con ninguno, porque si no, a lo mejor quizás todos somos humanos y al final termine influenciando por un lado o por otro. Pero bueno, lo que sí puede recibir es documentación, desde mi punto de vista, el mediador individual es mejor que se reúna directamente con las partes y no por separado. Y a ver, más tarde, bueno, algo. Vale, pues yo creo que no hay ninguna otra pregunta. No veo ninguna otra pregunta. Además, es justo menos cuarto, que es donde terminaría esta primera ponencia. Muchas gracias por vuestra atención, que presumo, porque claro, el problema de dar aquí, de hablar ante una cámara, menos mal que habéis hecho algunas preguntas y he visto el chat en movimiento porque tiene una sensación de que está en su habitación sola hablando a un ordenador. Pues nada, que presumo que me habéis escuchado, bueno, a ratos por lo menos, que es lo que tienen esto de las comunicaciones online, y yo creo que para ajustarnos al tiempo, justamente es menos cuarto, pasaríamos a la mesa siguiente, que como os decía, que está Álvaro Rodríguez de la Calle, que es quien lo va a moderar. Como os decía, Álvaro Rodríguez de la Calle es el director general de trabajo de la Comunidad de Madrid, del que depende el SMAC, que ya ha salido aquí en varias ocasiones y que va justamente, también es patrono, que antes que se me olvide, de la Fundación Instituto Laboral, el patronato que rige el IRMA, que le doy gracias porque yo me tengo que ausentar en 15 minutos porque voy a estar en todas las jornadas, excepto en este último rato, con lo cual le agradezco que, habiéndole avisado con poco tiempo, haya dicho que sí. Y bueno, sin más, que os presente a los que van a participar en esta mediación laboral en el marco de la autonomía colectiva, que yo creo que va a ser muy interesante, porque está Luis Méndez, que es el vicepresidente del patronato de la Fundación Instituto Laboral y director de Asuntos Laborales de CEIN, José María Roncero Gómez de Bonilla, patrono también de la Fundación Instituto Laboral y en este caso secretario general de la Asociación de Empresarios del Metal, es decir, AECIN, de la Comunidad de Madrid. Sí que no han podido acompañarnos
Asunción Serván y José María Casero, que son patronos, en un caso por comisiones y otro por UGT Madrid, pero creo que se han dejado muy bien representados por las personas que van a estar hoy con nosotros. Sin más, os doy la gracia a los patronos y a los que sustituir a los patronos que por circunstancias no han podido estar, por haber aceptado compartir con todos nosotros todo esto que sabéis. Y sin más, yo me callo, que ya he hablado mucho. Espero que disfrutéis mucho de las jornadas, que aprendáis en su caso, o que nos dejéis aprender a nosotros con vuestros comentarios. Y sin más, Álvaro, yo me silencio y te dejo todo para ti. Buenas tardes a todos. Muy bien, muchísimas gracias, viceconsejera. Bueno, lo primero, que sabes que yo a ti no te digo que no, porque no, y luego en segundo lugar porque eres mi jefa también, ¿no? Es otro factor a considerar, en el que, pues, que haya asumido con gusto también moderar esta mesa, ¿no? Mañana también tengo el honor de participar y intervenir en otra mesa, digamos, dentro del ciclo que ha promovido la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por condición de mi cargo, ya me ha presentado la viceconsejera de Empleo, soy el director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, y por este motivo, pues soy también patrono de esta fundación, ¿no? Ya ha explicado muy bien la viceconsejera los distintos medios de conciliación que tenemos en España, con esa particularidad que nos ha expuesto de forma tan gráfica y tan bien contada por parte de la viceconsejera Eva Blázquez, en el sentido de que digamos, hay un doble ámbito en el ámbito perdona por la redundancia, en el ámbito de las relaciones laborales en España, que es que la legislación laboral le corresponde dictarla, o sea, las leyes las dicta el Gobierno de la Nación, el Estado, a través de las Cortes Generales, y luego la ejecución de esa legislación se realiza a través de las comunidades autónomas, ¿no? Que como se organiza territorialmente el poder en nuestro país, ¿no? Y a su vez tenemos que añadir a esta particularidad, que solo se da en el ámbito de las relaciones laborales, la potestad normativa con el que cuentan los agentes sociales, es decir, la representación de los trabajadores a través de los sindicatos y la representación de los empresarios a través de las asociaciones empresariales. Y en nuestro ámbito, y tampoco para no andar mucho tiempo, que ocupe mi presentación mucho tiempo, una de esas expresiones o manifestaciones de esta facultad que tienen los representantes de los trabajadores, insisto, a través de los sindicatos y los empresarios a través de las asociaciones de empresarios, es, en virtud de la concertación o de la negociación colectiva, pues arbitrar unos medios de intervención en el ámbito de las relaciones laborales cuando surja cualquier tipo de conflicto o controversia entre las partes. Nos vamos a referir aquí, digamos, esta forma, también, insisto, lo ha contado Eva Blázquez, la viceconsejera de Empleo, con unos medios, así por esta distinción así doctrinal o técnica entre los heterónomos, como podría ser la intervención o mediación que realiza en un determinado conflicto un tercero, en este caso serán los órganos jurisdiccionales y en nuestro ámbito de orden social, frente a una intervención en un conflicto, una controversia, en un litigio de carácter laboral, de carácter autónomo, en el cual las partes implicadas por ese conflicto se dotan de unas herramientas de solución de estos conflictos. Y, por tanto, vamos a referirnos, así en esta mesa, a los servicios de mediación laboral en el marco de la autonomía colectiva. Por lo que he visto, esta mesa la van a conformar Luis y José María, porque Asunción Serván y José María Casero, por lo visto, no pueden comparecer con nosotros. Entonces, os voy a presentar formalmente, como corresponde y como se merece, a estos dos patronos. Bueno, aunque Luis Méndez tiene un cargo, digamos, más cualificado en este caso. Luis Méndez López, que es el vicepresidente del patronato de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y es el director de Asuntos Laborales de CEIM, que es la Confederación Empresarial de Madrid, y perteneciente integrada en la COE, o Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Director general, encantado. Y a continuación os presento a José María Rocero Gómez de Bonilla, que es patrono también de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y a su vez es el secretario general de la Asociación de Empresas del Metal, conocido a su acrónimo como ECIM,
José María, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Álvaro, ¿me oyes? Está ahí en tránsito, está viniendo, ¿no, Luis? Está. ¿Me oyes? Ahí está aquí José María. Buenas tardes. Buenas tardes, José María. Y no sé si Isabel Araque, pues a ti te voy a presentar así en directo y en vivo, porque como diría aquel, no nos conocemos, ¿vale? O sea que te voy a conceder a ti el honor y el privilegio de que te presentes a ti misma, Isabel. Bueno. Ahora que a Luis y a José María ya los conocemos, ¿vale? Bien, pues nada, para los que no me conocéis, soy Isabel Araque Lucena, secretaria confederal de UGT, patrona del SIMA. Yo he sido mediadora durante muchísimo tiempo en Andalucía y, bueno, pues sí que yo hablaré sobre todo, bueno, pues de lo que es el SIMA, de lo que es el ASAC y ya, bueno, pues cuando me toque, bueno, encantada de sustituir o de suplir a mi compañero porque, bueno, pues estaba con sus propias elecciones sindicales y evidentemente era muy complicado que estuviese. Encantado, bienvenida a esta mesa. Y bueno, con independencia de que tampoco tenemos por qué centrarla en las labores que realiza la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, sino sobre todo a lo esencial, lo gordo, que es en el ámbito de la autonomía colectiva, cómo arbitramos, qué métodos utilizamos para intervenir en de esa forma en el ámbito cuando hay un conflicto, un litigio, una controversia en el ámbito de las relaciones laborales, pero que traiga su causa en las propias partes del conflicto, ¿no? Bien sea de una forma directa o, en este caso, a través de las distintas asociaciones, entidades que representan a las que, digamos, en primera instancia están sometidas a ese conflicto, controversia o litigio, ¿no? Pues, no sé, pues por empezar, si te parece, por el orden que tengo aquí, ¿te parece, Luis? Si te parece, como cuestiones de procedimiento, si os parece bien, como sois tres, pues hacemos unos 10-12 minutos más o menos de intervención, ¿vale? Esa es, por desgracia, la única intervención que puedo tener yo para estar a vuestro nivel, pues yo más o menos estaré contando el tiempo y luego, pues si os parece bien, pues vemos las preguntas que hace el público asistente, ¿vale? Y comentamos ideas, ¿te parece? ¿Os parece a todos, no? Muy bien. Pues Bien, cuando quieras. Álvaro, una cuestión de procedimiento, yo creo que aún hay otra persona en esta mesa que es, según el programa, es Alberto Arévalo, que es mediador por parte de Comisiones Obreras. Creo que al menos en el programa que yo tengo sí que figuraba que Asunción Cervantes era sustituida por Alberto Arévalo. Lo digo por si se incorpora, en esta mesa. Vale. O sea, vamos que empezamos, mi moderación empieza en todo lo alto, ¿no? No, a lo mejor el que estoy equivocado soy yo, pero al menos el programa viene. No. Luis, te agradezco el gesto, pero ya sabes que aquí seguro que he sido yo. Vale, pues bueno, pues cuando Alberto se incorpore, pues ya pues muchísimas gracias por el apunte, Luis. Y bueno, entonces, así esa cuestión así general, abstracta, pues para que nos cuentes tu opinión, tu visión, digamos, profesional o, digamos, o institucional, si quieres. ¿Cómo consideras tú que es la intervención, digamos, con origen en la negociación colectiva, en nuestro caso en España, a efectos de solucionar los conflictos que pueden surgir en el ámbito de las relaciones laborales? Sí, la verdad es que un saludo a todos los compañeros de la mesa, por supuesto, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Me interesa resaltar, como bien dice el director general de Trabajo, el ámbito de origen en la negociación colectiva de todo el sistema de solución autónoma de conflictos. Una constitución democrática reconoce que existen los conflictos territoriales, lingüísticos, políticos y laborales. De hecho, nuestra propia constitución, el artículo 37, dice que existen los conflictos laborales. Los llama así y, efectivamente, articulamos en el proceso de diálogo social sistemas de solución autónoma de conflictos que yo creo que, por lo que ha dicho antes la presidenta del patronato de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, son constatables fácilmente los ahorros que supone al sistema judicial y, por tanto, los ahorros que supone a empresas y a trabajadores. Este sistema, configurado a nivel estatal y luego replicado a nivel autonómico, que hemos configurado los agentes sociales,
y que permite solventar más o menos, a grosso modo, nada menos que 1/3 de las convocatorias de huelga. Esto implica, desde luego, una evaluación muy positiva. Hay pocas políticas públicas que tengan una evaluación tan simple de realizar. Es cuánto presupuesto se destina a un organismo bien diseñado, austero y creado por parte de los agentes sociales, y cuál es el beneficio en ahorros, en horas de trabajo no perdidas, sobre todo en costes judiciales. Por tanto, es una herramienta muy útil en términos de coste-beneficio, casi en términos económicos y en términos, como antes decía incluso la viceconsejera, en términos psicológicos casi. Aunque sí he comprobado que le envié. Una herramienta rápida, gratuita, como bien se ha dicho, y además me interesa, como juristas, aunque no, al menos en España no es la hora quizás de hablar de este tema casi filosófico, pero sí que me gusta mucho ver la tarea de los mediadores, porque es muy diferente a la tarea de un magistrado, una magistrada del orden social. Los mediadores tienen una tarea muy delicada, que es dentro de la ley, buscar aquellos puntos de encuentro que muchas veces las partes no logran encontrar por conflictos ya enquistados, por cuestiones de rutina, por incluso elementos subjetivos que puedan llevar a una animadversión. Incluso los mediadores tienen que hacer una tarea muy complicada, no buscando justicia o una solución más justa, sino buscando la solución posible dentro de la ley que acomode aquellas cuestiones que en principio las partes parecen que ven de forma irreconciliable. Para llegar a este acuerdo de autocomposición y que las partes salgan satisfechas de un acto en el que en principio entraban creyendo que no era posible llegar a un espacio común, es necesario poner en valor, por tanto, la experiencia, la profesionalidad y la capacidad de diálogo y de ponerse en la situación de otro, y además de conocimiento, vuelvo a resaltar, del ordenamiento jurídico, porque obviamente las soluciones de mediación no pueden ser, digámoslo así, justicieras, sino tienen que ser ajustadas al ordenamiento jurídico. Este papel clave de los mediadores es digno de resaltar, teniendo en cuenta pues que muchas veces, y volviendo al coste-beneficio, muchas veces sus horas de trabajo, su cualificación extraordinaria, su experiencia, profesionalidad, responsabilidad, exceden con mucho pues la compensación que en su momento pueda establecerse por llegar a lo mejor a un acuerdo. Obviamente estamos siempre en un problema de financiación de estas herramientas, porque precisamente es curioso, pero las instituciones que solventan situaciones problemáticas, que no crean problemas, sino que los solucionan, a veces no son publicitadas como herramientas especialmente útiles. Por eso este tipo de webinar, como el que ha configurado la gerente del Instituto Laboral y la presidenta, son tan interesantes, porque quizás no están puesto en valor hasta qué punto estas herramientas contribuyen a disminuir la desconfianza en las relaciones laborales, a disminuir la polarización social también, y a eliminar a lo mejor algunas actitudes de obstinación en creer que tienes la razón, cuando un mediador sí que consigue configurar algún tipo de solución más ponderada dentro de la ley. En cuanto al futuro de estas instituciones,
Lo cierto es que, por lo menos por parte de las organizaciones empresariales, por parte de CEIN, en este caso, la organización empresarial más representativa de la Comunidad de Madrid, nuestra apuesta por estas herramientas de solución autónoma de conflictos es muy clara. Es tan clara que nosotros impulsamos por la renovación del acuerdo de solución autónoma de conflictos en la Comunidad de Madrid, y con los sindicatos llegamos a un acuerdo priorizándolo en nuestra agenda, porque también nosotros tenemos que priorizar en nuestra agenda esta labor de solución de conflictos. Tenemos muchas cosas, como bien sabe el director general de Trabajo, y a veces no enfocamos justo en aquellas que crean soluciones a problemas concretos de la gente. Y eso es lo que debería ser nuestra prioridad siempre de todas las organizaciones sociales y, por supuesto, de la administración pública. Así que tenemos que darle más visibilidad en la negociación colectiva, tenemos que darle el apoyo político correspondiente y la financiación y los medios, claro, al respecto. Si me permiten, sí que quisiera que, por ejemplo, de las últimas novedades legislativas, así como en los debates que puedan surgir de la nueva regulación, de los nuevos reales decretos sobre igualdad, sí que se ha introducido una referencia clara a la solución autónoma de conflictos. Lo echo de menos, por ejemplo, al menos por parte de CEIN, lo echamos de menos en la regulación del teletrabajo, donde se ha excluido absolutamente ninguna solución autónoma de conflictos, o también en los conflictos individuales de adaptación de horario, por ejemplo, que son conflictos, la verdad, tanto los de teletrabajo como los de adaptación de horario, quizás donde es mucho más eficiente una mediación en estos órganos de solución autónoma de conflictos que plantear un pleito en un juzgado de lo social, la verdad. No entendemos cómo no han pensado en este asunto. Sí lo han pensado en asuntos de planes de igualdad, correctamente, pero no así en debates que puedan surgir con la nueva regulación del teletrabajo o en la adaptación del horario. Bueno, tenemos que establecer canales de comunicación como este con abogados, con graduados sociales, con las universidades, como es este preciso instante. Y además quiero decir que jornadas como esta, a los que estamos dentro, digámoslo así, de la gobernanza, por llamarlo con este término tan moderno, de las instituciones, nos viene muy bien. Yo quiero recordar que la renovación del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos de la Comunidad de Madrid incluyó algunas de las reflexiones que surgieron de un debate como este con profesores universitarios, en el cual pues se produce una simbiosis perfecta entre los académicos y los que al final tienen que acordar cuestiones que se aplican en la realidad práctica. Algunas de las cuestiones que están en nuestro reglamento provienen de ideas que surgieron en foros como este, que yo creo que son muy interesantes. Nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo social en general en la Comunidad de Madrid, que es nuestro ámbito. Estamos en la estrategia Madrid por el empleo, o de políticas activas de empleo, como queramos llamarle. Por supuesto, conoce el director general de Trabajo nuestro acuerdo ya en temas de prevención de riesgos laborales, con un texto que estará a punto de firmarse cuando las agendas puedan permitirlo, y también en este ámbito, en el ámbito del Instituto Regional de Mediación y Arbitraje. Por supuesto, mi compañero José María Rocero pues también podrá decir el extraordinario acuerdo de diálogo social en el Pacto de Industria, por ejemplo. Es decir, que estamos dando muestras, yo creo, los agentes sociales todos los días de la capacidad de disminuir polarización y conflictos para conseguir beneficios para las empresas y para el empleo en estos momentos tan complejos. En definitiva, creo honestamente que se diseñó en su día una buena herramienta. Hay que modernizarla. Esta pandemia, como a todos, nos ha puesto a prueba la posibilidad que se ha estudiado y se ha puesto en práctica
someramente de mediaciones online, con lo cual, oye, son nuevas cuestiones que hay que explorar para potenciar esta herramienta y evitar en la medida de lo posible la judicialización de conflictos que pueden solucionarse antes. Ya incluso en 2019, según el último informe del Consejo Económico y Social, la última memoria, ya en 2019 se había incrementado un 2% los pleitos en el juzgado de lo social, es decir, que ya veníamos perdiendo el partido, digámoslo así. Ahora que nos ha entrado pues a jugar contra nosotros el campeón de Europa, pues estamos en un partido que no podemos afrontar si no es con la ayuda de estas soluciones autónomas de conflictos. Y bueno, nada más por no agotar más el tiempo de mis compañeros, agradecer desde luego a María de Sandel y a Eva Blázquez la organización y a todos los trabajadores del instituto y a los mediadores su papel día a día en esta materia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Aspectos muy interesantes que has reseñado, pero ahora para no, como veo que ya vamos un poco justos de tiempo, ¿vale? Pero bueno, ahí sí que hay unas claves. Ahora, si te parece, Isabel, si te parece, José María, le damos la palabra a Isabel. Pues para Isabel, para los temas que hemos, digamos, con los que nos ha comentado Luis, todos ellos muy interesantes, que estoy seguro que tú esencialmente vas a compartir, ¿no? Porque, digamos, aunque a veces parece que se cuestiona la rentabilidad, ¿no? De la mediación, pues yo obviamente creo que le digo rentabilidad no en términos económicos, ¿no? Que también, ¿vale? Sino simplemente pues en la evitación del conflicto, que esa es la finalidad, obviamente, de una intervención, digamos, autónoma en un conflicto laboral, ¿no? Pues cuéntanos, Isabel, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece la posición de la autonomía colectiva como fuente de resolución de conflictos laborales? Sí, a ver, te entendía perfectamente cuando hablaba de la rentabilidad en las relaciones laborales, evidentemente te refería a eso, ¿no? Bueno, agradecer, insisto, la oportunidad de presentar, bueno, pues algunas de las motivaciones que nos mueven como UGT a consolidar y reforzar la institución de la mediación autónoma en las relaciones laborales. En el conflicto laboral, por supuesto, pero más aún prevaleciendo, bueno, pues en todo caso, bueno, pues como complemento y ayuda a la negociación colectiva que se sucede de forma continuada y permanente, ¿no? Ya lo decía antes, a mí permitirme que por mi trayectoria sindical, que exponga, aunque sea brevemente, que, bueno, pues al haber sido mediadora del SECA y actualmente en mi responsabilidad como secretaria confederal de UGT, que es la referencia que aparece, bueno, en el programa, también ejerzo la representación de patronal encima, ¿no? Por eso mis palabras de verdad van a contar más con la sugerencia de buenas prácticas de mediación o de intervención en las relaciones laborales desde el protagonismo de las propias partes, ¿no? Y algo menos en cuanto a las destrezas de las personas mediadoras, aunque también, bueno, pues aluda a ellas por su importancia y por la trascendencia que tienen, ¿no? No hablaríamos de la autonomía de las partes y mucho más en las relaciones, bueno, extrajudiciales sin la presencia, evidentemente, de mediadores o de árbitros. Así, bueno, pues pretendo trasladar una visión general de cuál es el espíritu del acuerdo sobre solución autónoma de conflictos de la SAC, una alusión a su planteamiento orientado a la protección, efectivamente, de los intereses compartidos de las partes que negocian los convenios colectivos, ¿no? Nuestro modelo democrático de relaciones laborales, sin entrar en, bueno, pues los interrogantes puntuales sobre la injerencia que la propia economía y la productividad de las empresas en el derecho del trabajo, ¿no? Bueno, pues permite crear una serie de herramientas para canalizar la participación social y, bueno, pues procurar dar respuesta a las necesidades de las personas, ¿no? La fuerza imperativa del diálogo social permite que, bueno, pues los interlocutores sociales puedan desarrollar su interés por mejorar la calidad de las instituciones y la vida de las personas, bueno, y es su papel en una sociedad democrática. Ese diálogo social, ¿no? En definitiva, esa autonomía de las partes es un pilar básico de los tratados, no solamente de la Unión Europea, sino además, bueno, pues es un principio conformador de nuestra propia Constitución española que hace posible la convivencia y la participación de intereses diversos en la adopción de las decisiones, ¿no? Y políticas públicas, bueno, pues que legitiman ciertamente la acción pública en un Estado de Derecho como el que afortunadamente tenemos, ¿no? En coherencia con ello, pues la función sindical es estar al servicio de los intereses sociales
compartidos con las organizaciones empresariales, porque no podríamos entenderlo de ninguna otra manera, y lo que supone, bueno, pues reforzar el ámbito propio de actuación y representación como interlocutores legítimos, ¿no? Por ello, bueno, ante cualquier aspecto que afecta a las personas trabajadoras, insistimos en la necesidad de ejercer nuestro papel, bueno, pues normalizando esta función. Las posibilidades de consenso que permite el diálogo social han venido cosechando, bueno, pues importantes avances con enfoques diversos, pero contribuyendo a mejorar bueno, pues normas laborales conforme a la participación de todo tipo, ¿no? Tanto en la tripartita con el Gobierno como en la bipartita entre agentes sociales y económicos. En ese ejercicio de la democracia madura es, bueno, pues en el que hemos de situar la ordenación autónoma del sistema de relaciones laborales, lo que conocemos, bueno, pues como la autonomía colectiva de las partes, de organizaciones empresariales y sindicales en general y la apuesta por acuerdos de solución autónoma en particular. La concertación social dio lugar en el ámbito estatal a la SEC, el primer, ¿no?, que surge del diálogo social de las organizaciones más representativas, ¿no?, COS, PYME, UGT y Comisiones Obreras, y este supuso, bueno, pues un grandísimo avance y en 1996, ¿no?, y se ha ido adaptando a la realidad en las 5 ediciones. Ciertamente, para UGT, como sindicato de clase que lleva, bueno, pues la negociación colectiva en su ADN, el trabajo a desarrollar que ofrece la SAC como complemento de la negociación colectiva es esencial. Y es esencial para, bueno, pues recobrar las posibilidades que ofrecen los convenios de forma equilibrada. El objeto, bueno, pues de garantizar la defensa de los derechos y de las libertades de los trabajadores, así como, bueno, pues el reparto de la riqueza a través de la fuerza del trabajo, ¿no? La negociación colectiva fue la auténtica impulsora en el avance de la firma de la SAC hace 24 años, porque si alguien es plenamente conocedor de la dificultad que entraña el pacto o el convenio, bueno, pues esa persona es quienes realmente lo negocian, ¿no? En especial, pues, determinadas materias pueden llegar a ser particularmente complicadas en la negociación. Todos los que estáis en la mesa habéis negociado alguna vez, sabéis de lo que hablo, ¿no? Por lo que la idea de formalizar procedimientos de ayuda a las partes negociadoras empezó a valorarse como una oportunidad real y una oportunidad totalmente necesaria. Gracias a ello, bueno, pues nos comprometimos a potenciar el papel de los organismos de solución autónoma, tanto de ámbito estatal como en los diferentes territorios de la comunidad autónoma, como en este caso en Madrid, ¿no? Afianzar la negociación y las soluciones equilibradas pasa por reforzar, bueno, pues el trabajo de las comisiones negociadoras. Nosotros somos férreos defensores de la función de las paritarias en los convenios, la función de las paritarias en los convenios. Realmente, si en este país se utilizase mucho más toda la elasticidad que pueden tener las comisiones paritarias, creo que de verdad los conflictos, bueno, pues minorarían considerablemente, ¿no? Bueno, pues como instrumento, insistimos, preventivo de la conflictividad. Vinculando la solución de conflictos y la gestión de la negociación colectiva, bueno, pues se mejora la aplicación de lo pactado en la negociación colectiva. Es así de simple y así de fácil. Defender el espíritu de la SAC es acomodar la definición del conflicto, más que como un elemento realmente irremediable y dañino, lo ubicamos como un proceso para buscar un nuevo reequilibrio. Es sencillo y para los que estamos metidos en mediación, en los sistemas de solución autónoma, lo vemos claramente, ¿no? Así se causa, bueno, pues la dimensión colectiva de los conflictos laborales y la superación de las discrepancias activas de las organizaciones sindicales y empresariales, tanto en el planteamiento del conflicto como en la configuración de las normas o actuaciones en las empresas por las que discurren, bueno, por las relaciones laborales, ¿no? El protagonismo de las partes de la representación empresarial y de los representantes de los trabajadores es una prioridad a observar en cada momento. Ese es el distintivo primordial del modelo de las relaciones que, bueno, pues propugnan los sistemas de solución autónoma. Es su ADN, el objetivo común de más negociación colectiva, más participativa, mucho más fluidas, capaces de resolver a tiempo y de manera equilibrada los eventuales conflictos. Por ello, no se trata de evitar la externalización de los conflictos, sino de favorecer la negociación de su solución, ¿no? Mediante la mediación se configuran cauces, no soluciones. Son cauces, no son soluciones. Y esos cauces no deben contemplarse como contradictorios o excluyentes de los otros medios e instrumentos que también se dirigen a la solución, ¿no? Y la gestión de los propios de los posibles conflictos. En esta creación de entornos colaborativos han de primar enfoques afines a los intereses comunes, abandonando, bueno, pues la negociación que de verdad es añeja ya, esa negociación antagonista o tradicional. Bueno, debemos pasar a esforzarnos en identificar otras alternativas que brinden satisfacción a ambas partes, ¿no? Podemos decirlo o identificarlo como ganas tú, pero que también gano yo, ¿no?
Para poder avanzar en esta forma de entender la gestión del conflicto por las propias partes se necesita ahondar en una capacidad de negociación totalmente diferente, más proactiva, desde una mayor receptividad a que los problemas que surjan no agoten nuestra voluntad proclive a ponerle solución, y ese es el germen que ha de colocarse en cada relación de negociación conformada pues con las personas que integran esa negociación, ¿no? En este procedimiento, una tercera persona, pues en este caso en la solución autónoma de conflictos, una tercera persona, pues le ayuda a exponer o explorar nuevos equilibrios, orientando pues permanentemente en que el acuerdo reside en las propias partes. Es así, es que es así de natural, ¿no? Es la naturalidad de la propia negociación, del llegar al propio acuerdo. Si para eso se necesita una tercera persona, bienvenida sea todo la autonomía de las partes. Para ello se precisa, pues más confianza, y no solamente hacia las personas que le atienden en los encuentros de mediación, o en su caso del arbitraje, que es vital, ¿no? Sino también hacia todo lo que rodea a la herramienta desde la institución o el servicio de mediación, las propias organizaciones, y si me lo permitís, hasta su propia potestad de diferenciar qué es lo importante en cada momento, ¿no? Gracias a la formación de estas formas de solución autónomas que las organizaciones han elegido para la autogestión en la discrepancia de quienes negocian, se consiguen de verdad avances y se consolidan los sistemas, ¿eh? Esa es la tarea, esa es nuestra tarea permanente. Para ello, pues, importantísimo dejar de lado la inercia en la negociación basada en posibles ventajas de poder, de situaciones de poder y otras posiciones que separen a las partes, ¿no? Se ha de construir de verdad sobre la búsqueda de opciones de ganancia mutua, porque ganando todos, ganan los trabajadores, gana la economía y, pues gana el sistema productivo y el tejido económico del país, en definitiva, ¿no? Entre las novedades del sexto ASAC, que se firmará en muy breve tiempo, no voy a revelar la fecha, pero sí que esta es la firma evidente, está en incorporar la intervención del SIMA también para propiciar el acuerdo, en evitación del conflicto, y no solamente una vez surgido ¿no? Podríamos decir que el sexto ASAC, en este sentido, es un acuerdo que pone a la mediación y al arbitraje definitivamente en el siglo XXI, ¿no? Y es importante la confianza. ¿Cómo se consigue realmente, no? Para afianzar las garantías de una intervención objetiva, que incremente la confianza de las personas usuarias, se procura enmerar la formación. Ya he aludido a ello anteriormente, ¿no? De forma particular, pues al ser la cara, la relación inmediata, se requiere unas habilidades específicas en las personas que median y arbitran, algo que está, pues muy presente en la preparación del actual curso que tenemos en el SIMA, ¿no? Las organizaciones firmantes del sexto ASAC tenemos la convicción de que se necesita superar la limitada concepción del mero trámite previo a la vía procesal, porque es verdad que todavía hay un porcentaje altísimo de que se piensa que esto es un trámite previo a la vía procesal, y siempre hemos dicho que preferible un acuerdo entre las partes que no la resolución de un juez, ¿no? Pues ello al final nos resta el impulso real de planteamientos que favorezcan acuerdos totales o parciales, ¿no? El paso por el SIMA, el servicio que desarrolla la esencia de la SAC, es una oportunidad que se brinda a las partes negociadoras para mejorar el resultado, ¿no? Lo que implica, pues dependiendo de cada caso, desde un beneficio en la comunicación entre las partes, como más y mejor fluidez en la interlocución, hasta, pues un mejor cumplimiento de lo pactado, pasando por la satisfacción de minorar, que no es poco, la escalada del conflicto, ¿no? En este sentido, las partes han de ver las ventajas de solicitar la mediación o el arbitraje, han de percibir que sus necesidades están contempladas, ¿no? Y como son motivaciones, pues intangibles, realmente una de las vías de difusión es la divulgación de buenas prácticas, útil para transmitir la importancia de lo logrado, ¿no? Se trata de reforzar a quienes, pues ya solicitan la mediación, y de atraer a quienes, pudiendo, aún no han hecho uso del servicio, ¿no? Yo ya lo he avanzado, el sexto ASAC permite que las partes acudan antes, esto es una novedad, de que se origine el desencuentro. Apostamos por lo que es el efecto preventivo, algo que es trascendente porque evita que las partes alcancen un deterioro en la relación que mantienen, pues, o que pueden generar o pueden desembocar en nefastas consecuencias, ¿no? También se ofrece una labor de impulso de la negociación si ambas partes trasladan su conveniencia. Yo ya termino, se dan pautas en el sexto ASAC para generalizar la publicación de los acuerdos, tanto en mediación como en los laudos arbitrales, previo acuerdo de las partes, y la comunicación, pues seguimos insistiendo en una herramienta de motivación. Termino y sí que os invito, hay muchísimas publicaciones en la página del SIMA, y entre ellas hay una que para mí y para esta organización es exquisita.
Es el libro de las buenas prácticas en la mediación. Os invito a que lo curioseéis porque es una edición que, bueno, acumula muchísimo mimo. Se hizo entre unos negociadores, entre unos mediadores de, bueno, el top 10 en la mediación, por así decirlo, y es una presentación muy entrañable. Así que, bueno, os recomiendo. Y nada, y a las preguntas cuando llegue el momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Pues, José María, como ya estamos casi en vía ejecutiva, ¿vale? Pues... Vía ejecutiva voy a responder. Muchas gracias. En primer lugar, a Eva y a María. Especiales recuerdos a María por la organización de este curso. Las intervenciones anteriores, la ventaja de hablar el último es que ya lo han dicho todo y por lo tanto voy a intentar darle otro aspecto, aparte de mi condición de patrono, desde mi condición de mediador. Yo creo que la solución autónoma de conflictos, lo primero que tenemos que hacer es ponerla en valor. Hay veces que por el conjunto de la sociedad no se valora la efectividad que tiene estos sistemas que solucionan problemas concretos de empresas concretas, de trabajadores concretos. Hay veces que la autonomía colectiva firma importantísimos acuerdos sobre el diálogo social, etcétera, que da lugar luego a modificaciones normativas, etcétera, pero por las empresas y trabajadores a veces su visión es de lejanía, ¿no? Especialmente por las pymes y por sus trabajadores, ¿no? Sin embargo, este es un instrumento generado por la voluntad de los agentes sociales, de organizaciones patronales y sindicatos, de utilización práctica y diaria por las empresas que les solucionan problemas concretos. Y no hay mejor solución a un conflicto que el resuelto por las partes. El juez jamás va a matizar, jamás va a entender, jamás va a resolver con la profundidad y por lo tanto con la solidez que pueden resolver las partes. Por lo tanto, cualquier acuerdo que se haga por las partes siempre va a ser mejor que una resolución judicial que además crea una dinámica malísima en las empresas de tú ganas una sentencia, ya te ganaré yo a ti la próxima. Además, es una solución que forma a las empresas y a los trabajadores. Quiero hacer una especial reseña a veces en el SIMA, yo soy mediador del SIMA también, y a veces en el SIMA pues van grandes empresas, la perspectiva es diferente, muy técnica, con muchos asesores, muy compleja, pero en el IRMA se atiende a grandes empresas, pero se atiende también fundamentalmente a pymes. La labor educativa en las relaciones laborales que se hace en el antiguo Instituto Laboral, en el IRMA actual, no se computa en ninguna estadística. Es verdad que tenemos casi un 40% de avenencias, es verdad que se ahorran millones de euros en huelga, pero todos esos acuerdos y toda esa simiente de acuerdos que se siembra en la mediación y que luego se ejecuta en las empresas, que a veces no se plasma en acuerdos, pues no está medido. Y también es una solución muy económica y muy rentable para la sociedad, desde un punto de vista económico, porque la cantidad de conflictividad solamente midiendo las horas de huelga evitadas por el IRMA en el año 2018 me parece que estaba cerca de 14 millones de euros y el año pasado cerca de 4 millones de euros en horas de huelga que evitó la mediación y el conflicto. Quería hacer unas consideraciones un poco más concretas sobre el presente y el futuro del IRMA, del anterior Instituto Laboral, ¿no? El Instituto Laboral ha pasado durante los años anteriores por una situación muy compleja, muy difícil, con unos problemas administrativos y de reconocimiento de su función que ha ocasionado una situación económica pues muy complicada. Estamos en una situación diferente. La administración actual, el gobierno regional, pues reconoce la labor que hace el Instituto Laboral, el IRMA, y no solo la apoya, sino que se implica directamente en ella y estas jornadas son un ejemplo. Yo creo que llevamos sin hacer unas jornadas de mediación pues desde hace años. Este momento es un momento que tiene que servir de apoyo para el desarrollo y para el crecimiento de la institución y de todo lo que conlleva la institución. Hemos dado un salto que desde otros puntos de vista, a lo mejor desde el SIMA, pues parece un salto menor, pero desde el punto de vista del IRMA, del Instituto Laboral, ha sido un salto muy difícil
y que tengo que reconocer a los sindicatos que ha sido la imposición de los 2 mediadores, ¿no? Aquí la cercanía de las instituciones con el conflicto es mucha y, por lo tanto, el que uno de los sindicatos asuma que no está presente en el conflicto con una solución, con un mediador, ha sido difícil, pero al final lo hemos reconocido. Yo creo que los 2 mediadores van a suponer una mejora técnica en las mediaciones muy importantes. Y el Instituto Laboral tiene unos retos muy importantes que voy a enumerar de forma muy breve porque sé que tengo poco tiempo. El primer reto es la digitalización. Tenemos que asumir la mediación online. En el SIMA no se hace una mediación física plena desde la pandemia. Todas son mixtas o totalmente digitales. En el Instituto Laboral es cuestión evidente que por la cercanía física todavía no se produce, pero se producirá. Eso conlleva no solo una serie de dotaciones de medios técnicos y modificación incluso de las infraestructuras. A lo mejor no es necesario tener 30 salas y que hay que tener otra serie de medios técnicos, sino también una formación de los mediadores. La mediación online no tiene nada que ver con la mediación física. Los recesos son diferentes, las conversaciones son diferentes, todo es diferente y eso va a exigir un esfuerzo. Cuando hablo de digitalización, hablo no solo de medios materiales, sino de medios formativos. Y en este sentido tengo que insistir una vez más que la formación de los mediadores es una cuestión básica. Actualmente tenemos una generación de mediadores que se ha formado mediando, sin ninguna formación técnica y que poco a poco ha exigido una calidad de mediación a base de experiencia práctica. Yo creo que es necesario, no solo desde el SIMA, sino también desde el IRMA, insistir en lo que es la formación técnica de los mediadores. Y el tercer reto positivo, desde mi punto de vista, que tenemos que afrontar y no en muy largo plazo, ya se ha comentado, son los conflictos individuales. Los conflictos individuales no supone decir, bueno, pues en vez del ESMAD que lo haga el Instituto Laboral. No, los conflictos individuales suponen una revolución en la gestión, una revolución en la mediación, una revolución en los medios materiales. No podemos cambiar de un sistema a otro sin estar preparados económicamente, funcionalmente, y los mediadores, lógicamente la mediación individual va solo por un mediador, va a exigir un esfuerzo de modificación de reglamento, etcétera. Yo creo que la asunción de mediaciones individuales por el Instituto, por el IRMA, es inevitable, pero lo tenemos que hacer de forma serena y de forma muy concienciada. No vamos a solucionar un problema, pero formar otro. Asimismo, también quiero comentar que otro reto que tiene que afrontar no solo el Instituto Laboral, sino también la solución extrajudicial de conflictos es el tema del arbitraje. La cultura del arbitraje en España es nula. Las partes incluso se ofenden cuando tienen conflictos en ocasiones. El otro día estuve en el SIMA en un conflicto que la solución del arbitraje era perfecta, que era una interpretación. Pues no, vamos por muchas razones, que no es el momento, razones de seguridad, razones de desconfianza, razones de los abogados, por muchas razones vamos al conflicto jurídico y no conseguimos que se hagan arbitrajes en ningún ámbito cuando lo teníamos que hacer. Y otro reto que tenemos que afrontar es el reconocimiento social. Fuera de los 2 ámbitos laborales, el reconocimiento social es prácticamente nulo. La sociedad no valora la solución autónoma de conflictos, no la conoce, y si no la conoce, pues normalmente los políticos pues les cuesta más respaldarlo cuando es una cosa asumida socialmente. Yo creo que es muy importante que se ponga en valor socialmente fuera del ámbito laboral la solución autónoma de conflictos, porque la mediación laboral tiene retos y también retos de carácter negativo. Por ejemplo, la rutina. Es muy importante evitar la rutina, las partes, el ir a la mediación laboral como una fase más del conflicto. Ahí yo creo que la actitud de los mediadores es fundamental. La designación de los mediadores y la calidad de los mediadores. Y aquí tengo que reconocer y hacer un reconocimiento especial al
a los mediadores del IRMA, a los mediadores del antiguo Instituto Laboral, por su compromiso, por haber estado trabajando durante muchos años con la mejor de las actitudes en unas situaciones económicas del procedimiento muy difícil y solucionando conflictos y manteniendo la solución autónoma de conflictos ellos solos. Entre ellos y los trabajadores, yo creo que es lo que mejor que tiene la solución autónoma de conflictos, en concreto el IRMA. Y el otro gran riesgo que yo percibo, y ya con esto acabo, es la penetración de la administración pública. Es muy importante, desde mi punto de vista, el mantenimiento del carácter del fundamento de la autonomía colectiva que tiene la solución autónoma de conflictos, pero esto hay que financiarlo. La financiación se hace normalmente, o en todos los casos, con fondos públicos. Las administraciones públicas que lo financian, ya entre otras cosas nos han dicho que tenemos que ser fundaciones públicas. La penetración de la ley de procedimiento administrativo es invisible, pero es inevitable. Poco a poco va entrando y dentro de poco podemos tener a gerentes más pendientes de rellenar informes de justificación para la intervención que de dinamizar mediaciones y hacer cursos como este. Ese riesgo que es muy lento, que es invisible, que va calando poco a poco, tenemos que tenernos muy alerta. Y ya por último, lo que quiero decir es que es fundamental que nos coordinemos, que bajo la tutela del SIMA, bajo la coordinación del SIMA, de Beatriz, la gerente que viene dentro de, me parece que pasado mañana, y desde la experiencia que tiene el SIMA, se coordine la solución y se compartan experiencias entre todos los organismos de solución autonómicos. Y he ido a toda velocidad, Álvaro, para cumplir a las 7:30. Impresionante, impresionante. Bueno, pues aquí está uno de los motivos por el cual no voy a decirle que no a la viceconsejera de intervenir en esta mesa, porque ha sido una maravilla y de verdad que ha sido brillante con las condiciones de tiempo y tal, y la que ha sido fascinante, la verdad, ha sido unas intervenciones brillantísimas. Lo de que sería de justicia y de reconocimientos que os leyese los agradecimientos que habéis recibido cada uno por esas intervenciones, ¿vale? O sea, ha sido tan claro que es verdad, o sea, lo estoy viendo aquí, ¿eh? Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, José María, ¿vale? O sea, que es verdad, que es un clamor, o sea, que no soy yo solo el que se ha deleitado con esta mesa, sino que el público también creo que ha sido unas cuestiones, la verdad que interesantísimas. Como ya estamos fuera de tiempo también y a pesar de a veces de la bendita anarquía, ¿no?, que proclama este liberal confeso, pues voy a alargarme un poquito más, ¿vale? Y unas cosas que habéis dicho, porque han sido todas interesantísimas. Bueno, por ejemplo, por empezar así por vuestras intervenciones, lo que ha dicho Luis, ¿no?, que obviamente esto tiene un origen constitucional, que seremos todos ligados al derecho fundamental de la libertad sindical, aunque sistemáticamente no es un derecho fundamental, pero bueno, ya obviamente esto no tiene que tener el origen de, así proviene, se ha colgado, si queremos, del derecho a la libertad, del derecho fundamental a la libertad sindical, esta expresión, digamos, que encarnáis vosotros los tres aquí presentes, ¿no? También que me quedo yo, ¿no?, con ese apunte, por decirlo de alguna forma, de Luis, ¿no?, de cómo a veces se ha apostado, ya por las referencias más recientes que hemos tenido en España, con la regulación del registro de los planes de igualdad, ¿no?, que ahí sí que se encomienda a los medios autónomos la solución de los conflictos, pero en cambio, pues no los hemos visto en otros aspectos, por ejemplo, ¿verdad, Luis?, como el teletrabajo, la modalidad procesal, de conflictos de jornada, ¿no?, que digamos ahí no se ha atendido un poco a los, digamos, a los otros, ¿no?, a los agentes sociales, ¿no?, con vuestra aportación como partes, digamos, del conflicto también, ¿no? De la asignación de Isabel me ha encantado también lo de los intereses compartidos en la resolución de conflictos, que parece como una antítesis o oxímoron casi, pero es verdad, pero lo parece, ¿no? Suena así como, pero como es verdad, como en ese punto embrionario, si compartís intereses ambas partes que por la configuración de la relación laboral están enfrentadas simplemente a una cuestión jurídica, pues cómo sí que se ponen en común para solucionar los conflictos que surgen entre ellas mismas, ¿no? Que es muy interesante. Tu apuesta, ¿no?, tu proclamación, también que has tenido denuncia, Isabel, ¿no?, por el papel de las comisiones paritarias, ¿no?, de cómo se de conflictos, ¿verdad? Y ya por último también, así tocando las cosas interesantes que habéis contado, ¿no?, pero por extractar alguna y a modo de conclusión, lo que decía José María,
esa sensación, ¿verdad?, que además tenemos los que estamos en este asunto de las relaciones laborales, ¿no?, como las sentencias se ganan, ¿no? O sea, el ganar, que implica un perdedor, ¿no? En cambio, en una mediación, una solución, ¿no?, pues hemos transigido, ¿no? Todos nos hemos dejado algo y hemos llegado a una solución, ¿no? Yo creo que es un aspecto efectivamente muy interesante. Yo he añadido aquí el ganar frente al convencer, ¿no? Que quizás lo que tiene la mediación es que a lo mejor no me convence el tercero, pero me he convencido yo de que mi posición ya buena es esta, ¿no? Tras la labor de la mediación. Y luego también una pregunta que tenemos ahí también, que le ha ligado ahí, ¿no? Que digamos también como tu última denuncia o apunte, José María, el que nos preguntaban por ahí, ¿no?, qué hay que hacer para potenciar más, digamos, estos foros de mediación, ¿no? De cuando tú contabas que era desconocida, ¿no? Que digamos que hay que impulsar más digamos, estos foros de mediación, de encuentro, que no dejes un foro de encuentro, ¿no?, entre las partes, ¿qué puede ser, ¿no? Y creo que con esto ya que tenemos que, me toca a mí, ¿no?, cerrar esta mesa, que de verdad ha sido interesantísima. También lo habéis dicho los tres, José María ha dicho una forma todavía más clara, ¿no?, que nos dediquemos más tiempo, porque haya más sesiones como estas, ¿no?, más jornadas como estas, ¿no?, que son absolutamente enriquecedoras. E insisto y reitero y repito los gracias que habéis recibido, que son cada uno según habéis ido acabando. Gracias Luis, gracias Isabel y gracias José María. Y yo participo de eso, ¿no? Bueno, y por último, para cerrar, pues agradecer también a la Fundación Laboral, la persona de María de Sande, que tiene una impecable organización, de Eva Blasco, la viceconsejera, y también a la Universidad Complutense también, que lo que a mí toca, han tenido que soportarme a mí para suplir las carencias tecnológicas y técnicas. O sea que muchísimas gracias a todos. Y nada, pues hasta la próxima, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Bien.